soy Ana Antelo, psicóloga de la asociación, y a continuación voy a dar paso a la ponencia que presenta mi compañera Noelia Hernández Yeste. Noelia es licenciada por la Universidad de Almería y está trabajando como psicóloga sanitaria desde el año 2015 aquí en la Asociación TOC Granada. Además, Noelia es coordinadora del equipo multidisciplinar. Noelia ha participado en numerosas ponencias, aparte de cursos y demás, y congresos de la Asociación TOC, como ponente de todo temática TOC, y además es autora del libro Detección del TOC en niños, guía práctica para padres y docentes. Se explica el TOC de una forma muy clara y muy concisa. Yo lo recomiendo. Su ponencia se titula Orientaciones y pasos terapéuticos para ayudar a su familiar con TOC. Y sin más, un aplauso para ella. Buenas tardes, bienvenidos a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. En estos momentos es posible que muchos de vosotros tengáis bastantes preguntas que necesitáis y queréis resolver. Y espero que encontréis respuestas en esta reunión en general y os llenéis de esperanza y de ganas de trabajar junto con vuestro familiar. Estáis iniciando un viaje que posiblemente no teníais previsto. Sé que vais a encontrar compañeros en el camino y, sobre todo, que vais a aprender mucho. Habréis pasado por momentos de gran confusión y frustración cuando empezasteis a notar que algo no andaba bien con vuestro familiar. Es posible que comenzarais notando comportamientos o reacciones fuera de lo común, y esto es duro, genera ansiedad, miedo, preocupación, y posiblemente habéis sentido que necesitabais ayuda. Hoy sabéis qué le ocurre y podéis empezar a hacer cosas por él o ella y por vosotros. Si no lo habéis hecho ya, vais a empezar a aprender y a reconstruir la esperanza y la confianza porque hay presente y futuro para las personas con trastorno obsesivo-compulsivo. Bien es cierto que la cosa se complica aún más cuando la persona que padece el TOC aún no lo ha podido asumir y se niega a aceptar el tratamiento. Sin embargo, hagamos uso de algo muy valioso que tenemos las personas, y esto es la libertad de elegir cómo reaccionamos ante las dificultades o circunstancias que nos suceden. Para que estas recomendaciones que os traigo hoy sean de ayuda y den su fruto, es esencial que el afectado también sea conocedor del papel que desempeña su familiar en el proceso de intervención terapéutica. Por tanto, resulta indispensable que tanto afectados como familiares estéis atentos al contenido de esta charla. Hemos de conseguir, a ser posible, que todos en la unidad familiar consideréis primordial identificar al TOC para no ceder a sus trampas. Estas recomendaciones son generales y no suplen las que el psicólogo os comunique en cada proceso terapéutico individualizado. Además, no son algo puntual, es decir, es como cuando, por ejemplo, cuidamos nuestra higiene dental. No basta con lavarnos los dientes una vez y ya, sino todos los días y varias veces, ¿verdad? Pues en el TOC se trata de no realizar ninguna compulsión, pero no como una lucha, sino una decisión tras el conocimiento adecuado y el entrenamiento oportuno. Incido en algo en lo que ya han comentado mis compañeras anteriormente, y es que en el TOC el problema no es el pensamiento obsesivo, sino la credibilidad que se le da y, por tanto, la respuesta errónea que la persona con TOC realiza repetidamente. En pantalla veis los puntos que voy a tratar en la charla de esta tarde. En primer lugar, voy a hablar del impacto que genera el trastorno en la familia. El segundo punto trata sobre el concepto de facilitación de compulsiones o acomodación familiar. En tercer lugar, voy a hablar de cómo ayudar a un familiar con TOC que no lo reconoce, para posteriormente hablar sobre cómo reconocer y desarrollar los cambios. Y para finalizar, hablaré de cómo potenciar el bienestar en los familiares. Comenzando con el primer punto, en el TOC es tan importante la atención al afectado como a su familia.
ya que los efectos del trastorno obsesivo-compulsivo no solamente afectan a la persona que lo padece, sino también al círculo de familiares que tratan de comprender lo que está ocurriendo, pudiendo verse alterada la organización de las familias, sus costumbres cotidianas e incluso las relaciones afectivas, dando lugar a una serie de síntomas típicos, como son o pueden ser desorientación ante la situación. Nadie sabe cómo actuar. Muchas veces los miembros de la familia tratan de encubrir a su persona cercana que padece un TOC para no tener que sentir sus nervios, ira, ansiedad o para evitar discusiones. Y esto, lejos de ayudar, lo que hace es que mantiene e incluso empeora el problema. Otro impacto que puede generar el trastorno en la familia son sentimientos de culpabilidad y reproches mutuos. Y en este punto simplemente mencionar que ni la persona que lo padece ni los que estáis a su alrededor lo habéis buscado, de modo que no hay culpables. Otro impacto puede ser el poco apoyo emocional y problemas de incomunicación dentro de la familia. Otro impacto, a su vez, puede ser incumplimiento de las promesas, dando lugar a reacciones de enfado y resentimiento y desembocando en desconfianza y frustración. La falta de confianza es desagradable para todas las personas y en el TOC la desconfianza puede convertirse en un disparador. ¿Y qué es eso? Antes lo han mencionado también en alguna ponencia. Algo que despierta la necesidad de compulsionar. Y en último lugar, haciendo mención al impacto de la familia, es la alteración de las normas, costumbres y valores familiares. ¿Y por qué esto es un impacto? Bien, si tenemos en cuenta que la principal fuente de felicidad para la mayoría de las personas consiste en poder vivir de acuerdo a su escala de valores, pues si el TOC está generando una alteración de los valores en la familia, pues ya tenemos la respuesta. En definitiva, y por todo lo que he mencionado y mucho más, el TOC puede llegar a convertirse en una situación desbordante que hace sentir mal a todos los miembros de la familia, incluyendo al afectado, por supuesto, generando en todos los miembros de la unidad familiar pues, un montón de sentimientos intensos desagradables. Es cierto que este malestar emocional suele disminuir cuando se entiende en qué consiste el TOC. Como estamos hablando del impacto que genera el trastorno en la familia, quiero mencionar que parte de la intervención familiar se dirige a poder abordar los principales síntomas del cuidador, como por ejemplo problemas de estrés, agotamiento físico y en definitiva dejar de lado actividades de autocuidado. Otro de los ejes centrales en la intervención familiar consiste en poder establecer pautas para cambiar conductas, rutinas y responsabilidades. Con respecto al segundo punto, el concepto acomodación familiar hace referencia a cómo los miembros de la familia participan en la ejecución de los rituales de una persona con TOC. Por la importancia que ello cobra, hemos de evaluarlo y tenerlo en cuenta en el tratamiento para realizar los cambios oportunos. Numerosas investigaciones han demostrado una fuerte asociación entre la gravedad de los síntomas del TOC y los niveles de acomodación familiar. Además de un incremento en la gravedad de los síntomas del TOC, los niveles más altos de acomodación se han asociado con un aumento del deterioro funcional. Se necesita más investigación sobre este tema, sobre todo para poder responder a la siguiente pregunta. ¿Realizar mayores niveles de acomodación causa un TOC más grave o es consecuencia de síntomas más graves? En pantalla podéis ver, he hecho alusión a diferentes investigaciones sobre este tema, podéis ver que el aumento de acomodación familiar se asociaba con TOC más severo, conclusiones de estos estudios que he mencionado, y que incluso el descenso de la acomodación durante el tratamiento se asociaba con una mejor respuesta al mismo. Es cierto que las familias suelen adaptarse al TOC haciendo esa acomodación,
con el fin de reducir la carga tanto para sí mismos como para la persona que sufre TOC. Sin embargo, se ha demostrado que niveles más altos de acomodación en realidad aumentan la carga para los familiares. Existe un creciente reconocimiento de incorporar a la familia tanto en la evaluación como en el tratamiento del TOC. De hecho, revisiones recientes han hecho un llamamiento a evaluar en una mayor profundidad el funcionamiento familiar, una participación más activa de los miembros de la familia en el tratamiento e incluso el desarrollo de tratamientos específicamente destinados a abordar este componente. La acomodación familiar puede tomar muchas formas. En pantalla podéis ver algunos ejemplos. Diversas formas, como por ejemplo, algunos ejemplos pueden incluir evitación de situaciones disparadoras de ansiedad, la participación en los rituales de la persona u otras actividades que son llevadas a cabo en respuesta a los síntomas del TOC del individuo. No los voy a leer todos, pero por hacer alusión a algunos, pues por ejemplo, las familias pueden dejar de ir a un restaurante o a algún tipo de restaurantes por el temor a las consecuencias que puede conllevar ello, tanto porque no se pueda venir el familiar a comer con vosotros o a la vuelta, por ejemplo, en un TOC de contaminación, tener que quitarse toda la ropa o incluso no solamente la persona que padece el TOC, sino también de tener que ducharse de una manera determinada y en un tiempo determinado, etcétera. También, por ejemplo, dejar de ver noticias a la hora de comer cuando esto era una costumbre cotidiana en la familia. No se deja de ver el telediario por motivo propio, sino por acomodación al TOC de la familia, por miedo a que puedan aparecer, por ejemplo, noticias de muertes, enfermedades, accidentes, etcétera. Tanto afectados como familiares tenéis que tener en cuenta que las compulsiones a corto plazo están aliviando la ansiedad. Sin embargo, a largo plazo mantienen las obsesiones, ya que el afectado cree que por haberlas realizado no se ha obtenido el mal temido. En definitiva, es fundamental que tanto afectados como familiares consideréis importantísimo ir reduciendo progresivamente, y de ahí la importancia de incorporar la familia al tratamiento, sobre todo cuando hay este tipo de facilitación de compulsiones o acomodación familiar. Sin embargo, también os digo que no se hace, como ya tenéis esta información, ahora vamos a llegar a casa y vamos a dejar de hacer todas esas conductas que intuimos que pueden formar parte de la facilitación a la patología que padece mi familiar, sino que se hace en el entorno terapéutico y de una manera guiada y programada, en la que tanto afectado como familiar sois conocedores de los pasos que se van a ir estableciendo para la eliminación progresiva de esas conductas. Con respecto a cómo podemos ayudar a un familiar con TOC que no lo reconoce, hay veces que nos hemos encontrado con familiares que pueden pensar que si le hacen la vida lo más difícil posible a su persona cercana que padece el TOC a través de riñas o amenazas, esta persona dejará de compulsionar. Y no solo eso no ocurre, sino que lo más habitual que suele ocurrir es que la persona se sienta aún más culpable y todavía compulsione más. Además, el afectado podrá quejarse de que su familiar o familiares no le entienden, y lo que puede suceder es que continúe negando su problema todavía más tiempo. Quizá haya aquí familiares que hayan rogado a su persona cercana que padece un TOC que vaya a terapia, y cuando no lo han conseguido pueden llegar a sentirse culpables porque su familiar no ha conseguido aceptar el recurso propuesto. En definitiva, los familiares también estáis bajo la carga de un gran estrés. Es importante que siempre que sea posible, puesto que no siempre lo es por diferentes motivos y en mayor o menor medida según necesidades individuales de cada caso, que la familia entre a formar parte del tratamiento, tanto en la parte individual como grupal, a través de los talleres de ayuda mutua familiares, hablando desde el recurso de la Asociación TOC Granada.
Y me centro en la parte grupal porque si tenemos en cuenta que estoy en el punto de negación del problema, quizá no tenéis la oportunidad de poder estar en esa intervención individualizada. Desde los talleres grupales de ayuda a familiares tendréis la ocasión, como familiares, de sacar a la luz vuestros sentimientos y poder compartirlos con los de otros familiares que presentan sentimientos parecidos a los vuestros. Tenéis una oportunidad de poder comprobar que no estáis solos, así como aprender psicoeducación sobre el TOC. E incluso podéis aprender o reforzar habilidades de comunicación. Y es posible que se redefinan los roles y las responsabilidades familiares. Tendréis la ocasión de poder descubrir cómo manejar vuestros sentimientos y deseos para ayudar a vuestro familiar a mantener su prevención de respuesta. Sobre él o ella recae la responsabilidad de no compulsionar, pero vosotros, familiares, tenéis la oportunidad de brindarle ayuda con vuestro apoyo. Tú, como padre, madre, esposo, hermano, hermana, eres una persona cambiante, que aprende, donde cada día es diferente, porque la vida es un aprendizaje continuo. Muchas veces los miembros de la familia, para tratar de quitar un poquito de carga a esta persona que padece el TOC, puede llegar a asumir responsabilidades, sobre todo tareas del hogar, que debería de asumir la persona que tiene TOC. Desde aquí me gustaría trasladaros que ayudéis a vuestro familiar con TOC a sentirse independiente y a tomar decisiones en la vida diaria, asumiendo toda la responsabilidad de tales decisiones. Esto lo va a hacer sentirse pues capaz de poder tomar decisiones en aspectos que estoy comentando de la vida diaria que no repercutan a su propia patología. Si tenemos en cuenta que la persona con TOC suele tener en mayor o menor medida dificultades a la hora de tomar decisiones, pues esto resulta una pieza esencial en el tratamiento. Y a su vez, de manera general, creer en la capacidad de vuestro familiar para superar los problemas con el TOC, pues lo que va a hacer es ayudar a desarrollar de manera general su confianza en la capacidad de cambiar. Como conclusión a este tercer punto, mis recomendaciones son las siguientes. Muéstrale tu preocupación ante las dificultades que está ocasionando el TOC en vuestras vidas. Suele ser útil escoger el momento posterior a una crisis para hablar del tema. Ten paciencia ante reacciones de enfado, negación del problema o falsas promesas. Insiste en el tratamiento, ofreciéndole tu apoyo y comprensión. Mantén firmemente tus condiciones para seguir ayudándole. Recuérdale que el tratamiento no es solo para él o ella, sino también para la familia. Sigue las recomendaciones de los especialistas y si tu familiar abandona o no quiere iniciar tratamiento, acude tú para que te asesoren, pero no asumas el tratamiento en su lugar. Si queremos aprender juntos, si queremos remar en la misma dirección, hay que saber hacia dónde nos dirigimos y establecer una serie de reglas entre todos. Bueno, en cuarto lugar, conseguir cambios es algo difícil para toda la familia, incluyendo al afectado. Se requiere de tiempo y de esfuerzo. Por tanto, es esencial que tanto afectados como familiares sintáis que sí se necesitan cambios. La comunicación en la familia es esencial. Lo que nos decimos y cómo nos lo decimos va a permitir cohesionarnos o separarnos. Y bueno, ¿qué debemos de reconocer, tanto afectados como familiares, para poder desarrollar los cambios necesarios? Por un lado, partir del conocimiento y comprensión que cuando pensamos en cosas que nos preocupan,
y aquí el afectado de TOC es prácticamente su constante, tener pensamientos recurrentes que le preocupan, cuando nos estamos imaginando algo, se genera en nuestro cerebro y en nuestro organismo lo mismo que si esto estuviera sucediendo en realidad. Es decir, se genera cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Y un cortisol elevado a nivel psicológico genera en la persona que se encuentre irritable, que no disfrute, fallos en la concentración, estar siempre como alerta. Por otro lado, hemos de conocer y comprender que en nuestro cerebro hay una serie, un conjunto de núcleos que son los encargados de que prestemos atención. Y cuando estamos enfocados en algo, es como si no viéramos cosas, nada más que cosas relacionadas con ese tema. Nuestro cerebro recibe constantemente una enorme cantidad de información, pero solo se detiene y hace caso a aquella que le resulta interesante para conseguir sus objetivos o sus metas en la vida. Si la persona con TOC, erróneamente, su objetivo consiste en no tener un pensamiento o un conjunto de pensamientos o unas emociones determinadas, no sale de ese foco. A su vez, para poder reconocer y desarrollar los cambios, hemos de recordar lo siguiente. No podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. Muchas veces los familiares, ante la desesperación, pues critican, dicen todo lo que hace mal. La intención puede ser buena, no lo dudo, pero las consecuencias son nocivas. Baja la capacidad de darte cuenta, baja la creatividad. Si constantemente estamos en ese foco, no le estamos ayudando a que pueda comprender otros focos de atención que puede tener disponibles. Es fascinante cuando a una persona le hacemos sentirse valiosa. Esta persona, de una manera natural, empieza a darse cuenta por sí misma que lo que está realizando no está obteniendo ningún beneficio. Y entonces, al darse cuenta, esa persona decide cambiar. Ahora quiero que penséis cada uno de vosotros sobre vosotros mismos. Cuando hacemos algo, ¿os gusta que os digan que estuvo bien y que apreciaron vuestro trabajo, lo hayáis hecho solos o con la ayuda de los demás? Sí, ¿verdad? Pues eso hace que genere interés para volverlo a repetir. Además, no olvidemos que el recompensarse unos a otros hace que todos nos sintamos bien y se continúen realizando cambios constructivos. Por tanto, vamos a procurar como familiares favorecer el acercamiento de tu familiar hacia vosotros, que vea a alguien a quien acudir en un momento de apoyo, de ayuda, y no a alguien del que hay que huir por temor al castigo. Entender que estáis ante una persona con TOC y no ante un TOC. Colaborad con los profesionales participando de una manera lo más activa posible, como ya he mencionado anteriormente, y no desalentarse si durante el tratamiento vuestro familiar no se comporta como esperabais que lo iba a hacer. Y para finalizar el último punto, cómo potenciar el bienestar de los familiares, me gustaría mencionar que muy pocas veces los familiares acuden a consulta para sí mismos, sino que normalmente el motivo de consulta suele ser su familiar con TOC. Yo sí que os recomendaría desde aquí que empecéis a poner el foco en vosotros mismos, comenzando a marcar vuestros límites y resaltando lo que vengo diciendo desde el principio. No sois culpables de nada. Sí podemos hacernos responsables de nuestras reacciones, de nuestro comportamiento. El grupo de ayuda mutua a familiares ya he hecho mención en un apartado anterior, no me voy a repetir, simplemente reforzar la idea de que a través de estos talleres grupales
podéis aprender a cómo afrontar mejor la situación que estáis viviendo. La familia tratará de poner en marcha todos sus recursos, pero lamentablemente no siempre saldrá bien. Habrá veces que harán cosas que atenúen el problema, otras que no produzcan cambios notables, pero desgraciadamente harán otras que no produzcan, que empeoren el problema. Por tanto, organizar esfuerzos, descartar estrategias improductivas y potenciar las productivas es otra razón importante para incorporar la familia al tratamiento. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo lamentando sobre lo que no tenemos o no conseguimos? Cuando estamos en ese foco de atención, no somos capaces de ver las opciones disponibles. Comencé diciendo que estáis iniciando un viaje que no teníais previsto y finalizo con la cita que tenéis en pantalla. El verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. ¿Os atrevéis a empezar? Desde ya, si lo veis muy difícil, hazlo hoy y mañana repite. Muchísimas gracias por vuestra atención.